Antes de empezar con esta charla, quiero destacar que el contenido expresado aquí es puramente informativo, no es consejo médico, así que ante cualquier problema, ante cualquier cosa, no os automediquéis, consultad con un personal sanitario cualificado para atenderos y que valore vuestro caso de forma individualizada y personalizada. Muy importante. Así que vamos a por la charla. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy de Finbetters en redes sociales. Como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y también hago divulgación científica aquí en YouTube, en Twitter y en Instagram con mis dosis de ciencia. Hoy vengo a contaros una sesión clínica, ¿vale? En el hospital realizamos distintas sesiones clínicas donde todos aprendemos de todos porque de eso se trata en la vida y en el hospital también. Y concretamente me tocó realizar una sesión clínica sobre urgencias tiroideas, ¿vale? Sé que es un tema que os interesa porque os lo comenté por redes sociales y me dijisteis, oye, antes esto molaría mucho que lo compartieras también con nosotros. Es una charla pues un poquito más técnica, no tiene un tono tanto de divulgación como puede tener en otras ocasiones, es una charla pues un poquito más técnica, pero que yo creo que os puede interesar y os puede despertar la curiosidad también científica, si es vuestro caso y en caso de que seáis pues también pues sanitarios y demás y tengáis conocimientos sobre el tema, pues oye, pues perfecto, bienvenido y espero que también os aporte. La cuestión es esa, es aportar y que os guste mucho. Por tanto, sin más dilación, vamos a hablar de urgencias tiroideas, sí. Vamos a hablar tanto de hipo como de hipertiroidismo desde un enfoque sobre todo práctico. Es una sesión dedicada sobre todo al manejo del tiroides en un contexto de urgencias, ¿vale? Así que vamos a ello, ¿vale? Sin más dilación, vamos a ello. Primero, destacar conceptos de terminología. ¿Cómo es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es, para que nos entendamos, el aumento de la cantidad de las hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo, mientras que la tirotoxicosis es el conjunto de signos y síntomas clínicos derivados de ese aumento de hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Por tanto, hipertiroidismo es siempre a nivel analítico / bioquímico y a nivel de signos y síntomas nos referimos a la tirotoxicosis. La crisis tirotoxicósica o tormenta tiroidea es la máxima expresión del hipertiroidismo y concretamente se caracteriza por un aumento de hormonas tiroideas en torrente sanguíneo y además con la disfunción orgánica o multiorgánica de nuestro organismo. Así que estos son los distintos conceptos. En cuanto a la prevalencia, destacar que encontramos una prevalencia del 0,8% en especialmente en mujeres, siendo pues el doble de prevalencia que en hombres, siendo de 0,48. Destacar que la causa más prevalente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, una enfermedad de características autoinmunes, representa cerca del 60-70% de todos los casos y como os decía también pues es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. También destacar que la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad prominentemente de personas jóvenes, ¿vale? Y cuando tengamos hipertiroidismos en personas pues de mayor edad, de a partir de entre 35 y 50 encontraríamos como la principal causa el nódulo pretóxico y cuando ya tenemos más de 50 años nos encontraríamos el bocio multinodular. De todas formas, estos son siempre datos orientativos porque podemos encontrar Graves en personas mayores y también podemos encontrar nódulos tóxicos en personas más jóvenes, así que simplemente es una referencia y no un dogma. Como os comentaba, las etiologías más frecuentes, la primera es la enfermedad de Graves-Basedow, enfermedad autoinmune que se caracteriza porque se producen estos anticuerpos positivos contra el receptor de la TSH, es lo que se llaman anticuerpos anti-TSI, que se pueden solicitar en pruebas de laboratorio. Luego, la otra etiología más frecuente es el adenoma tóxico, que es un nódulo hiperproductor de hormonas tiroideas que nos encontraríamos en el tiroides y que se escapa del control hipotálamo hipofisiario, ¿vale? Y lo encontramos en una franja de edad de entre 35 y 50 años. El bocio multinodular serían varios nódulos que puedan escaparse de ese control hipotálamo hipofisiario y generar ese exceso de hormona tiroidea. Y finalmente nos encontramos una entidad como la tiroiditis. Hay de distintos tipos, la aguda o supurada, que sobre todo es cuando se infecta el tiroides, es una entidad bastante rara que se acompaña pues de una inflamación con un tiroides con signos flogóticos, con dolor a la palpación tiroidea, a la palpación cervical anterior.
encontramos tiroiditis subaguda, como pueden ser la de Querabén, que es una de las más frecuentes. Esta tiroiditis pues cursa con dolor, sin un tiroides con características flogóticas, ¿vale? Sin eritema, incluso sin secreción y sin demás. Y luego nos podríamos encontrar las tiroiditis silentes, ¿vale? La tiroiditis silente se caracteriza por una expresión de tiroiditis en analítica. En la tiroiditis silente nos encontraríamos un tiroides que no duele. Es decir, la gran mayoría de tiroiditis duelen, sí. ¿Hay tiroiditis que pueden no doler? También hay tiroiditis que pueden no doler. Algo que es importante de las tiroiditis es siempre pensar en el dolor referido, ¿vale? En el dolor que no está en la zona del tiroides, pero que podemos tener dolor referido, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, las orejas, mandíbula, ¿vale? Todo esto de aquí son zonas donde podemos encontrar dolor referido del tiroides. Así que a veces hay pacientes que te dicen, no, doctor, es que me duele en la oreja. Y luego cuando les palpas el tiroides les duele la palpación del tiroides, pero ellos primero lo achacaban a ese dolor referido a orejas. Por tanto, es importante en esta zona pues tener presente el diagnóstico diferencial de la tiroiditis, que como veis pues no son diagnósticos frecuentes, pero oye, hay que pensarlo, ¿vale? En cuanto a signos y síntomas, esto es clave para desarrollar y para generar nuestra sospecha clínica. Encontramos los síntomas de nerviosismo, hiperhidrosis, hipersensibilidad al calor y la pérdida de peso serían las más frecuentes. Sobre todo quiero destacar tanto del hiper como del hipotiroidismo, es que algo que se desregula y que vemos en muchos de casos es la desregulación de la temperatura. En el hipertiroidismo son personas que tienen pues tendencia al calor, que no toleran bien la calor, y en el caso del hipotiroidismo, que hablaremos luego, pues encontraremos lo contrario, ¿vale? Personas que no toleran bien el frío, personas que tienen más frío y demás. Que bueno, que ser friolero o ser caluroso no significa que tengas hipertiroidismo ni hipotiroidismo, que quede claro. Hemos hablado de los síntomas y hablamos de los signos. La taquicardia sería la más frecuente en el caso del hipertiroidismo. Podríamos encontrar bocio en distintos casos y sobre todo también quiero destacaros el temblor. Temblor fino distal sería el temblor característico del hipertiroidismo. Yo siempre recordaré un paciente electricista que me comentó que claro, que no podía trabajar porque no podía meter los cables correctamente del temblor, ¿no? Así que para que os hagáis una idea del tipo de temblor que es. Algo muy importante que no nos debemos olvidar, cada vez la medicina pues se informatiza más, tenemos muchas pruebas complementarias a nuestra disposición y esto es algo bueno porque al final pues todas las pruebas complementarias tienen una sensibilidad y una especificidad que si se implementan en la rutina significa que son buenas, que son altas esa sensibilidad y esa especificidad, pero no debemos olvidarnos de lo básico, de la palpación tiroidea en este caso y de la exploración física, ¿vale? La palpación del tiroides se realiza con el dedo índice y el dedo medio, buscamos el cartílago tiroideo y a partir de ahí palpamos el tiroides en la región cervical anterior, en la región del cuello. ¿Qué buscamos? Pues el tamaño del tiroides se clasifica según la clasificación de la OMS que veis aquí, es una clasificación muy intuitiva, ¿vale? También es importante describir cómo es la consistencia del tiroides, es una consistencia homogénea o en cambio es una consistencia heterogénea. Homogénea podríamos encontrar, por ejemplo, la tiroiditis, que no encontramos nódulos, que es una superficie lisa. En cambio, en el bocio multinodular, pues nos encontraremos pues distintos nódulos, encontraremos que tiene una consistencia heterogénea, ¿vale? Y también destacar, pues, la movilidad, ¿no? Si el tiroides se mueve cuando hacemos deglutir al paciente, le decimos trague saliva y vemos pues el movimiento del tiroides y también pues destacar pues eso, ¿no? Si hay una presencia o una ausencia del dolor, sí, ya pensando un poquito más en los casos de tiroiditis. Aquí, pues como os he explicado, ¿no? Enfermedad de Graves, encontraríamos un tiroides pues más liso, blanda, un bocio pues normalmente son moderados porque estos anticuerpos antirreceptor de TSH también pueden aumentar el tamaño del tiroides. En el bocio multinodular tóxico pues palparíamos distintos nódulos, una consistencia heterogénea. En el adenoma tóxico podríamos palpar un nódulo, sí, y en la tiroiditis pues también una superficie lisa, y como os he comentado hay tiroiditis que duelen y hay tiroiditis que no duelen, y siempre es importante pensar en los dolores referidos. En cuanto a las pruebas complementarias y el diagnóstico, sí, pues lo realizaremos mediante la determinación de TSH y de T4 libre. Cuando nos encontramos una TSH baja y una T4 alta, podemos pensar en una tirotoxicosis, ¿vale? También es importante solicitar la T3, ¿sí?
porque nos podemos encontrar algunos casos donde encontramos TSH baja y T4 libre normal, pero T3 elevada, ¿vale? Esto, por ejemplo, serían los casos de la enfermedad de Graves-Basedow, donde se acostumbra a aumentar mucho más la T3 que la T4. Y me diréis, ¿y por qué sucede eso? Pues bueno, pues por los anticuerpos que se activan durante la enfermedad de Graves-Basedow también aumentan la conversión de T4 a T3. Sí, esto hace que encontremos en la analítica elevaciones de T3 bastante significativas. Así que bueno, aparte de pensar en las hormonas tiroideas, tenemos que pedir un hemograma en la analítica, un hemograma completo, con una bioquímica completa que incluya una función renal, todos los iones completos, ionograma completa, un perfil digestivo, también no hace falta amilasas y lipasas, unas CECAS, que son marcador de daño muscular, las hormonas tiroideas obviamente, y podemos solicitar PCR y VSG como marcadores de inflamación. Sí, también importante realizar un electrocardiograma y también pues individualizar, ¿vale? Si el paciente necesita alguna prueba complementaria más y o es pertinente por los hallazgos de la exploración física o sospecha clínica nuestra, pues obviamente habrá que hacer. Esta diapositiva la he puesto básicamente porque considero que, sobre todo, ya os he dicho, ¿no?, que esta era pues una sesión más enfocada en un ambiente de urgencias y realmente el diagnóstico certero de la etiología exacta del hipertiroidismo, pues muy probablemente necesitaremos más pruebas complementarias que se realizarán en un ámbito de consultas externas, en un ámbito ya no de urgencia, sino de una forma diferida, ¿vale? Para ese diagnóstico necesitaremos pues determinación de determinados anticuerpos como son los anti-TSI o los anticuerpos antirreceptor de la TSH, ¿sí?, que os he comentado que son típicos del Graves-Basedow, y también pues podríamos solicitar también una gammagrafía, y esto es muy interesante. Fijaros en estas imágenes qué bonitas son las distintas gammagrafías en el hipertiroidismo. Una gammagrafía que no capta en ningún lado pues sería una gammagrafía típica de la tiroiditis. Recordemos que la tiroiditis es la destrucción de esa glándula tiroidea donde sale el contenido de la glándula al exterior al torrente sanguíneo, y por eso tenemos la clínica de tirotoxicosis, ¿sí? Por tanto, tenemos una glándula tiroidea destruida en cierta parte y por eso capta poco contraste en la gammagrafía, ¿vale? Importante. En el adenoma tóxico nos encontraríamos pues que tenemos un punto muy captante que sería el nódulo. En el bocio mononuclear nos encontraríamos distintos puntos que están captando mucho, ¿vale? Y en la enfermedad de Graves encontraríamos una captación homogénea en todo el tiroides porque está aumentada la actividad, la vascularización de ese tiroides de forma general por la propia enfermedad de Graves-Basedow, ¿vale? Y bien, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Vale? Para eso nos apoyaremos, bueno, todo esto que os he estado comentando, chicos, pues obviamente habéis ido encontrando las referencias bibliográficas a través de toda la presentación que estoy realizando, ¿vale? Aquí concretamente hago referencia a las guías de 2016, las guías americanas del manejo de la tirotoxicosis, guías que os recomiendo, sobre todo si os interesa el tema, o si sois endocrinos o internistas, o os interesa el tema, o otros profesionales sanitarios, pues os recomiendo estas guías muy intuitivas y con un formato, la verdad, que muy bueno, y que recomiendo la lectura. Destacar pues que cualquier paciente con tirotoxicosis, con clínica de tirotoxicosis analítica de hipertiroidismo, debe ser tratado con beta bloqueantes, a no ser que tenga alguna contraindicación para el tratamiento con beta bloqueantes. El propranolol es el fármaco más utilizado, dosis de entre 10 y 40 miligramos 3-4 veces al día. Los AINES en caso de dolor, sí, como pueden ser las tiroiditis subagudas y las tiroiditis dolorosas, y los corticosteroides en caso de que estos dos tratamientos no sean suficientes para el control de los síntomas. Podemos utilizar la prednisona 40 miligramos por vía oral durante 2 semanas. Todas estas recomendaciones las he extraído ¿de dónde? Pues de estas guías, ¿no? Aquí vemos la recomendación tipo 1, lo que os he comentado previamente, la solicitud de una gammagrafía, la solicitud de los anticuerpos anti-TSI y de los anticuerpos antitiroideos para determinar la etiología, sí, que se recomienda el uso de beta bloqueantes en los pacientes con hipertiroidismo, y también pues el uso de AINES en caso que haya dolor, y o corticoterapia en el caso de que no sea suficiente el uso de beta bloqueantes y AINES para el manejo de este paciente. Luego, una vez tenemos la etiología, nos podemos plantear pues el uso de antitiroideos, obviamente, una vez ya tenemos filiada la etiología. Muy bien, la máxima expresión de la tirotoxicosis, ¿vale?, del hipertiroidismo, es la crisis tirotoxicósica o tormenta tiroidea. Hay que destacar que es una enfermedad con
es una enfermedad grave, con una alta tasa de mortalidad, no es frecuente, hay que destacarlo por suerte, ¿vale? Y sobre todo, pues siempre pensad en la temperatura, ¿vale? Una desregulación de la termorregulación, con aumento de la temperatura, con fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, fiebre elevada, hipotensión, afectación digestiva, afectación del sistema nervioso. Siempre en caso que nos vengan las alteraciones tiroideas en afectaciones digestivas, en afectaciones neurológicas, en afectaciones cardíacas y de regulación de la termorregulación, corazón, tracto digestivo, neuro y de regulación de la termorregulación, especialmente a nivel hipotalámico, ¿vale? Siempre lo explico así porque creo que es más intuitivo. Se suele precipitar la crisis tirotoxicósica cuando hay algún desencadenante, como puede ser una cirugía, una sepsis, un proceso infeccioso, un proceso intercurrente agudo, ¿vale? Y destacar algo que me parece muy clave es que no existen diferencias significativas entre los niveles de hormonas tiroideas en un paciente que tiene crisis tirotoxicósica o tormenta tiroidea o paciente que no la tiene. Por tanto, eso es muy importante y aquí lo que nos hace ver es que no solo importa la cantidad de hormona que tengamos, ¿vale? En el contexto de una crisis tirotoxicósica me estoy refiriendo, sino que también importa la sensibilidad de los receptores a esta. Quizás no tenemos tanta elevación como en otros casos y la expresión clínica de esta elevación puede ser mucho mayor, ¿vale? Así que es muy importante siempre la sospecha clínica y que hagamos las cosas con detalle. Para el diagnóstico de la crisis tirotoxicósica os recomiendo los criterios de Burch y Warshawski, que es uno de los criterios que recomiendan obviamente en las guías americanas del 2016, donde vemos que, bueno, pues si hemos dicho que la afectación es a nivel de termorregulación, a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, a nivel de sistema nervioso central y que normalmente va acompañado de un desencadenante, ¿qué mirarán los criterios de Burch y Warshawski? Pues exactamente esto, ¿vale? Y dan distintas puntuaciones a la afectación de estos distintos sistemas. Si la puntuación es menor a 25, es una probabilidad baja de que sea una crisis o tormenta tirotoxicósica. Si es una puntuación mayor a 45, alta probabilidad, y entre 25 y 45, pues se apela al criterio, al juicio clínico del facultativo para considerar cuál es el mejor manejo, si es un paciente para quedarse ingresado o si es un paciente para manejo ambulatorio. Muy bien. Y en la crisis tirotoxicósica, ¿qué debemos hacer? Pues destacar que las guías nos comentan que es un paciente obviamente tributario a medidas de unidad intensiva si fuese el caso del paciente y se puede, ¿no? Es decir, es un paciente para monitorizaje en unidad de curas intensivas si se considera y si se valora y si se requiere, ¿no? Pero sí que se necesita una valoración por parte de los compañeros de intensivos del paciente. Destacar que el tratamiento se realiza con antitiroideos a altas dosis, con secuestradores de las hormonas tiroideas a nivel de circulatorio, como pueden ser la colestiramina, betabloqueantes, obviamente, glucocorticoides a dosis de estrés, 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas y también el tratamiento sintomático, el tratamiento de soporte que el paciente necesite con las probables y potenciales pues comorbilidades y problemas que se pueden asociar a la crisis tirotoxicósica. Muy bien, ¿por qué pongo este post-it de importante? Para destacar que pasamos de hablar del hipertiroidismo a hablar del hipotiroidismo. Por tanto, cambio de tercio, no nos liemos, nos vamos de un extremo al otro, ¿vale? Perfecto, hipotiroidismo. El concepto, pues, se caracteriza por una producción insuficiente de hormona tiroidea. El coma mixedematoso es la expresión máxima del hipotiroidismo. Destacar que el hipotiroidismo es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes, especialmente en sexo femenino y especialmente pues, en personas más o menos jóvenes, pero afecta a todo rango de edad, ¿vale? Destacar que tenemos una prevalencia de 1,9, recordemos que la prevalencia del hiper era de 0,8, aquí estamos hablando de 1,9%, afectando especialmente a mujeres también entre un 5 y un 8 veces más que a varones. Destacar que el 99% de los casos, esta enfermedad, el hipotiroidismo, la etiología de este es la enfermedad de Hashimoto, ¿vale? Que es una enfermedad de características autoinmunes con la producción de anticuerpos antitiroideos. El 1% restante de los casos suelen ser alteraciones del eje hipotálamo hipofisario, que como veis son mucho menos frecuentes. Respecto a los signos y síntomas, destacar siempre pensemos en el tema de la termorregulación, ¿vale? Que considero que es importante, la intolerancia al frío, especialmente en gente joven, ¿vale? En personas mayores como a nivel hipotalámico incluso esto se deteriora
no somos tan perceptivos en cuanto a los cambios de temperatura, pero en cambio en personas pues más jóvenes pues sí, ¿no? Y creo que es importante considerarlo. Luego la fatiga, la debilidad, cambios en el estado mental, tanto a nivel neurológico como a nivel de estado anímico, importante, la ganancia de peso, la anorexia, la fatiga, todo esto hay que pensarlo y son síntomas frecuentes de hipotiroidismo. No voy a repetir lo previo, hay que realizar una exploración física, hay que tocar el cuello de los pacientes y hay que evaluar los parámetros que hemos comentado anteriormente, las pruebas complementarias a solicitar, pues es analítica con hemograma, con una función renal con iones completos y con perfil digestivo, no hace falta milasa y lipasa, pero sí con TSH, T3, T4 y marcadores de inflamación como puede ser VSG y PCR. Electrocardiograma también sea una buena decisión y luego puedes valorar si el paciente necesita más pruebas complementarias según cada caso. Nos vamos al diagnóstico, ¿vale? Esta tabla que encontraréis a la izquierda de vuestra imagen, creo. Bueno, la tabla que es de distintas tonalidades de colores azules, ¿vale? Pienso que es una tabla muy orientativa y cuando explico el diagnóstico diferencial de los trastornos tiroideos, creo que es una tabla a tener presente, ¿vale? El diagnóstico de hipotiroidismo se realizará cuando encontramos una TSH elevada y T4 baja. Esto es muy importante, ¿vale? Una TSH elevada sin T4, sin T4 baja es un hipotiroidismo subclínico y hay que valorar si es tributario a tratamiento o no es tributario a tratamiento, ¿vale? Es decir, las guías clínicas nos ponen una serie de situaciones donde se recomienda tratar el hipotiroidismo subclínico, pero hay otras situaciones, en cambio, donde hemos visto que tratar el hipotiroidismo subclínico no ofrece beneficios, ¿no? Por tanto, aquí hay que individualizar mucho en el caso del hipotiroidismo subclínico. En el caso de que tengamos una TSH elevada y una T4 bajas, ya estamos hablando de un hipotiroidismo, ¿sí? Algo que también quiero destacar es que las hormonas tiroideas se ven afectadas por variaciones en el ritmo circadiano y en la estacionalidad y factores como el estrés, alimentación, descanso, todo esto lo puede afectar. ¿Qué quiero deciros con esto? Que vale la pena a veces cuando no hay elevaciones muy altas de TSH o no hay o disminuciones muy grandes de T4, es importante una segunda determinación, ¿vale? Eso me parece clave, confirmar el diagnóstico, ¿sí? Muy importante. Y luego también destacar que los anticuerpos anti-TPO, ¿vale? Estos anticuerpos son los característicos de la enfermedad de Hashimoto, ¿vale? Que es el 99% de casos del hipotiroidismo. Pero, este pero es muy importante, ¿vale? Entre el 10 y el 15% de personas que no tienen hipotiroidismo pueden tener anticuerpos anti-TPO elevados. Por tanto, si tenemos una función tiroidea normal, con una TSH normal, con una T4 normal y tenemos anticuerpos elevados, no debemos hacer nada. Los anticuerpos por sí solos no se tratan, ¿vale? Estos anticuerpos anti-TPO por sí solos elevados no se tratan, ¿vale? Así que mensaje también importante. Genial. Todas las recomendaciones de tratamiento las sacamos de las guías americanas, ¿vale? Publicadas en 2012, guías también que os recomiendo sin ninguna duda, ¿vale? Y vemos, pues, respecto a las dosis, ¿no? Respecto a las dosis de levotiroxina, ¿vale? El tratamiento sustitutivo se inician en personas jóvenes entre 1 y 1,5 microgramos kilogramo día, ¿vale? Y en personas mayores, en personas de 50 años, pues iniciar con 50 microgramos, fácil de recordar, pero si existen antecedentes de cardiopatía y o arritmia, iniciar con dosis menores, iniciar con 25 microgramos. Algo que me parece fundamental y quizás esto es uno de los puntos más importantes de toda esta presentación y de toda esta sesión, es la levotiroxina hay que tomarla correctamente, ¿vale? Porque las formulaciones que tenemos, especialmente en España, yo sé que en otros países como por ejemplo es Italia, creo que en Estados Unidos también, hay algunas formulaciones que son en formato soft gel o en formato líquido que aumentan muchísimo la biodisponibilidad. La verdad que son formulaciones que me parecen muy buenas y que en determinados casos pues tendrán una utilidad tremenda, pero concretamente en España tenemos el formato comprimido, el formato tableta, y ahí pues nos encontramos que puede existir múltiples interacciones tanto con otros fármacos, con bebidas, con alimentos, por tanto, muy importante, el Eutirox se toma siempre separado de las comidas, ¿vale? Especialmente a primera hora, en ayunas y media hora antes de desayunar, ¿vale? Pero también me decís, no, mira, Antel, tengo pacientes que me dicen, no, es que yo
entre yo como muy pronto y ceno pues más o menos tarde, si me lo tomo a la mitad de este periodo pasaría algo, no. El mensaje es tomarlo con el estómago vacío y que haya tiempo entre la comida anterior y la comida posterior, ¿vale? Eso es muy importante y confirmemos siempre con nuestros pacientes que lo están haciendo correctamente, ¿vale? Genial. Aquí algunas indicaciones de cuándo derivar un paciente a endocrino, cuándo lo debemos ver nosotros, ¿vale? Y destacar, pues bueno, ¿no? Cuando hay alteración estructural del tiroides, cuando hay otras alteraciones tiroideas, especialmente a nivel hipotálamo hipofisiario, sí, también cuando hay deseo gestacional o o la persona está embarazada o cuando estamos hablando en casos de niños y niñas, ¿vale? Bien, el coma mixedematoso, como os he comentado previamente, es la máxima expresión del hipotiroidismo. Por suerte también es una entidad con una frecuencia baja, ¿vale? Y algo que me parece interesante comentar es que la gran mayoría de comas mixedematosos se da en casos donde ya hay un hipotiroidismo conocido, ¿vale? Por tanto, hay que pensar en qué factor desencadenante hay detrás, si hay una baja adherencia terapéutica, si se lo está tomando correctamente, o si también o más o menos, ¿vale? El proceso agudo que seguro que existe y que ha desencadenado, o que muy probablemente existe y que ha desencadenado ese cuadro. ¿Cuándo debemos sospechar de un coma mixedematoso? Pues hipotermia, ¿no? Hipotermia está presente en casi todos los pacientes, suele ser el primer dato de alarma que nos hace pensar en el coma mixedematoso. Y claro, y pensemos en la fisiopatología, ¿no? Si se produce una disminución de T3, que T3 es el metabolito activo de las hormonas tiroideas, pues ¿qué pasará, no? Sabemos que T3 activa el metabolismo. Si no hay T3, que hay una disminución de T3 muy importante, pues habrá un hipometabolismo de los distintos órganos y sistemas del organismo. A nivel endocrinológico nos encontraremos hipoglucemia por un hipocortisolismo, ¿vale? Por tanto, estaremos haciendo una baja respuesta al estrés, ¿vale? Y eso en esta situación, pues obviamente no es buena. A nivel neurológico, la hipotermia, ¿vale? Con también alteración del estado de conciencia importante. Sí, también a nivel celular, pues hay cambios que esto genera, esta disminución del estado de conciencia a nivel del sistema nervioso central. A nivel respiratorio se produce una desensibilización a la hipercapnia y a la hipoxemia y acostumbra haber una insuficiencia respiratoria hipercápnica e hipoxémica, ¿vale? También a nivel cardiovascular acostumbra haber pues, una disminución del inotropismo y del cronotropismo y por tanto una disminución del gasto cardíaco con insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y probablemente acompañado de hipotensión y choque importante. Y a nivel renal hay una disminución del filtrado con la probable acumulación de líquidos. También va a ser pues, en parte por el fallo cardíaco y ahí tendremos pues esa acumulación de líquidos, esos edemas, esa hiponatremia, probablemente un paciente con un volumen extracelular aumentado, así que pues entidad a tener en cuenta. También funciona por un score, el diagnóstico, ¿vale? En este caso 60 es altamente sugestivo, 25 es altamente no sugestivo y entre 25 y 59 pues se apela al criterio del facultativo. ¿Qué alteraciones vemos otra vez o en qué debemos pensar? Pues como la otra vez, y esto me parece muy claro tenerlo presente, termorregulación, cerebro, corazón, gastrointestinal y evento precipitante. En este caso también se añaden las anormalidades metabólicas, ¿vale? Pues la hiponatremia, la hipoglucemia, la hipoxia, la hipercamia y la disminución del filtrado glomerular. Así que importante, sobre todo si tenemos claro la fisiopatología y tenemos claro lo que pasa, luego entender todas estas escalas y entender el tratamiento es mucho más sencillo. En el caso del coma mixedematoso, se aplican estas dosis, ¿vale? Entre 200 y 400 microgramos en dosis única, ¿vale? Es una dosis de carga y única, sí. Y a partir del día 2 las dosis de mantenimiento es de 1,6, ¿vale? La dosis se pasará a vía oral cuando el paciente lo tolere y hay que recordar que la biodisponibilidad intravenosa y por vía oral no es la misma, así que hay que hacer el ajuste de dosis pertinente. Destacar también que se aporta hidrocortisona a dosis de estrés, probablemente por lo que hemos comentado anteriormente de ese hipocortisolismo, ¿vale? Por tanto, importante ese reemplazo en el momento agudo con hidrocortisona, medidas de soporte pertinentes, buscar desencadenantes y también estamos hablando de un paciente pues que tiene que ser valorado por el equipo de intensivos. Así que algunos mensajes importantes de esta charla es que la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, que el diagnóstico certero de la etiología del hipertiroidismo pues se hará no tanto en un ambiente de urgencia, sino más en un ambiente pues
ambulatorio o en un paciente que está ingresado, que es necesario hacer derivación, es necesario que los endocrinos veamos todos los casos de hipertiroidismo, que todos los hipertiroidismos deben ser tratados con beta bloqueantes, salvo contraindicación, obviamente, más menos AINES, más menos corticoterapia, si los dos previos no son suficientes, que hay que sospechar de crisis tirotoxicósica cuando hay un aumento de la temperatura asociado a disfunción cardíaca, disfunción a nivel neuronal, a nivel neurológico con alteración del sistema nervioso y alteración a nivel digestivo, ¿vale? Ahora, los mensajes principales del hipotiroidismo es TSH elevada y T4 y T3 disminuida para el diagnóstico, que la TSH elevada sin disminución de T4 no es diagnóstico y unos anticuerpos positivos tampoco es diagnóstico de hipotiroidismo, ¿vale? Anticuerpos anti-TPO positivos no son diagnóstico de hipotiroidismo. Que la causa más frecuente del hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, ¿vale? Que en pacientes añosos hay que empezar la terapia de reemplazo sustitutiva. La terapia hormonal sustitutiva, pues hay que empezar con dosis más bajas que en pacientes jóvenes y también tener presente los pacientes cardiópatas que incluso pues se les tiene que, o pacientes con arritmias, se les tiene que empezar con 25. ¿Vale? Es importante explicar la correcta posología de la toma de la levotiroxina por las múltiples interacciones que hemos comentado previamente y también pues que en el coma mixedematoso hay que pensar en una disminución de la temperatura, fallo cardíaco, alteración a nivel neurológico, alteración a nivel digestivo y en este caso también se añaden las alteraciones metabólicas con la hipoglucemia, la hiponatremia, la hipoxemia y la hipercamia, ¿vale? Así que poquito más, que espero que os haya gustado mucho esta charla y nada, si ha sido así, si os ha gustado pues esta charla de un tema médico más, con más profundidad y quizás pues con algo más de complejidad, pues decídmelo, hacedmelo llegar, si ha sido muy técnico pues también hacedmelo llegar. Vuestro feedback siempre es bienvenido. Mi intención es aportar, mi intención es que disfrutéis, que generéis curiosidad y que os informéis de forma veraz, con evidencia científica, de distintos temas. Así que espero haberlo conseguido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.